Regresamos esta semana en el Congreso. Déjenme platicarle lo siguiente. En la vieja casona de Jicotencatl, donde se realizaron los trabajos de la Asamblea Constituyente, este miércoles también se realizó la ceremonia de entrega del ejemplar de la Constitución Política de la Ciudad de México al Senado de la República, en el marco del primer año de su aprobación. Habla quien fungió como presidente de esta asamblea. Hace 365 días y prácticamente a esta misma hora aprobamos la primera constitución de la ciudad y tenemos que señalar que esto fue resultado de un proceso muy intenso en donde ante los malos augurios, los malos presagios de que esta constitución no iba a prosperar, pues afortunadamente la inteligencia, el profesionalismo, la voluntad política y fundamentalmente la generosidad de todas las diputadas y todos los diputados constituyentes permitió que la responsabilidad que teníamos a cuestas saliera adelante. El senador de la República, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, se refirió a las acciones de inconstitucionalidad contra la Constitución de la Ciudad de México. Dijo que la Corte derogó párrafos de unos artículos de la Constitución, pero también le dio vuelta atrás a la acción de inconstitucionalidad de la PGR. Dijo que podría ser en marzo próximo cuando entre en vigor. México y a la Asamblea Legislativa. Todavía falta desahogar las controversias constitucionales presentadas. Inicialmente nos habían comentado que podía ser el mes de marzo. Si no fuese el caso, quizás se vaya después del proceso electoral, lo cual no estaría mal para que no hubiera una carga política tan fuerte. La Cámara Alta reformó diversas disposiciones de la Constitución para que una asamblea constituyente diseñara la Constitución política de la capital del país. En busca de reconocer los derechos políticos de sus habitantes, recordó el presidente de la mesa directiva del Senado, quien recibió el ejemplar del proyecto. Hoy recibo a nombre del Senado, este Senado, como origen de la reforma constitucional que permitió este importante cambio y representación del Pacto Federal, la conservará y contribuirá en lo necesario para que las nuevas facultades de la ciudad en la dinámica de la Federación sean realizadas plenamente. El senador Ernesto Cordero Arroyo dijo que en los últimos 100 años no se había registrado en el país un proceso similar de una constitución elaborada bajo la vigilancia del nuevo ordenamiento jurídico en materia de derechos humanos. El presidente del Senado dijo también que estarán atentos de las resoluciones de la Suprema Corte. El camino de esta constitución, sin embargo, aún no termina. Estamos pendientes de los distintos procesos jurisdiccionales por resolver en la Suprema Corte, que no son un ataque a la misma, sino la posibilidad de que la misma encuentre la consistencia con la Carta Magna Federal que cualquier cuerpo normativo requiere. Seguiremos al tanto de cada una de las resoluciones que ese alto tribunal realice. Al finalizar la intervención de los senadores, se hizo entrega oficial de la Constitución Política de la Ciudad de México y la placa conmemorativa en las instalaciones de Jicotencatl en el Senado de la República. En otros temas, la Cámara Alta recibió la visita del vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, responsable del empleo, crecimiento, inversión y competitividad de este órgano internacional. El senador Héctor Larios Córdoba, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, expresó la importancia de la diversificación del mercado mexicano, de exportación y su expansión a otras latitudes, en el contexto de que la mayor parte del mercado internacional de nuestro país se realiza con los Estados Unidos. Es un tema de absoluta... Pero eso no quita que hagamos todos los esfuerzos por tratar de diversificar, de no depender de un solo mercado. Y en ese sentido, la visita de ustedes y los tratados o la revisión del Tratado de Libre Comercio con Europa es de enorme importancia. El vicepresidente de la Comisión Europea afirmó que México es el primer país en el continente americano con el que el bloque europeo actualizará sus acuerdos comerciales para establecer reglas de comercio exterior que beneficien a nuestro país y a las naciones de la Unión Europea. Debido a razones políticas. Tenemos que mostrarle al mundo que la Unión Europea y México estamos todos a favor de un orden mundial basado en reglas. No estamos a favor de la regla del más fuerte. México es un socio natural y muy importante para la Unión Europea porque compartimos los mismos valores.
Analizan en el Senado de la República estrategias para que las decisiones de gobierno se construyan con la participación activa de la ciudadanía. La información con mi compañero Juan Pablo Guerrero Cantera. En la Cámara de Senadores se inauguró un foro denominado Desafíos y Oportunidades del Gobierno Abierto para la Incidencia Política en Derechos Humanos, en el que legisladores, especialistas y representantes de la sociedad civil intercambiaron puntos de vista sobre el desarrollo de estrategias para que las decisiones de gobierno en todos los ámbitos se construyan con la participación activa de la ciudadanía y mediante los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad. Para garantizar que esa encomienda que se tiene en ese espacio de decisión, en ese espacio de poder, realmente está cumpliendo. En primer lugar, con la normatividad, las leyes, los bandos, los reglamentos, los protocolos, los manuales que derivan de las leyes, pero a su vez también en una conciliación armónica de la legislación del marco jurídico mexicano con los tratados internacionales. Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia, afirmó que a medida que se fortalecen las políticas públicas de colaboración entre el gobierno y la sociedad, es inevitable enfrentar resistencias. Hay una lógica normal cuando avanzamos en derechos humanos, en la garantía, en el cumplimiento de resistencias normales. Completamente normales, no justificables, no aceptables, pero normales porque el avance de los derechos significa una correlación de poder, otra forma de hacer las cosas. Claudia Alonso, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, sostuvo que las políticas de gobierno abierto deben redefinir los papeles de quienes en el gobierno se encargan de procesar las decisiones, así como de la participación de ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil. Y esto implica el cómo ubicas a la sociedad, cómo ubicas al servidor público en el desarrollo de una administración que parte del principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información. Entonces, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tiene el reto de darse a la perspectiva de transparencia como una política de Estado ya instaurada. Informó para Noticias del Congreso, Juan Pablo Guerrero. Generar una agenda política cuya prioridad sea la salud pública con enfoque preventivo que permita al mismo tiempo avanzar en el desarrollo sostenible de México es uno de los retos a alcanzar en nuestro país. Así se dijo durante la inauguración del foro titulado Políticas Públicas como herramienta fundamental para el cumplimiento de la Agenda 2030, espacio en el que especialistas hablaron de las enfermedades crónico-degenerativas provocadas por el alcohol, el tabaco, sedentarismo, mala nutrición y falta de actividad física. Se dijo además que de los 38 millones de defunciones que hay en el mundo, el 70% se deben a enfermedades crónico-degenerativas y que de no tomar medidas, en 2025 el tratamiento de estos padecimientos costarán 7 billones de dólares. De ahí la importancia de la cultura de prevención y acciones multisectoriales, sobre todo en el combate a la pobreza, sector que por la falta de acceso a la salud registra mayor índice de muertes por esta causa. El rol de ustedes es fundamental. Casi el 75% de los muertos por enfermedades crónicas no transmisibles en 2015 se produjeron en los países de ingreso bajo y medio, muy importante dentro de los pobres. Es obvio que es un gran factor que tenemos que trabajar sobre las enfermedades crónicas para reducir las desigualdades. Gracias por acompañarnos en este resumen semanal. Lo invito a que nos deje sus comentarios y sugerencias en nuestra cuenta de Twitter, @noticiacongreso, o si lo prefiere por Facebook y YouTube, Canal del Congreso. Ahí encontrará la información actualizada del trabajo legislativo. Cuídese mucho, sea feliz. Hasta pronto.